¿Cómo está? Muy buenas noches, Marinita, Angelita, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarles. Hola, Mini, ¿cómo estás? Qué gusto saludarles también. Un abrazo para mi hijita y mis nietos que están ahí, Santi y Nicole. Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Hola, amada Marinita, ¿cómo están? Betty, muy buenas noches. Ya estamos listos para iniciar la clase de discipulado. Bendiciones, hermanitos. ¿Qué tal, mi Pati querida? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bertita del Ángel, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas. Deseamos que se encuentren bien, caminando en fe, ¿verdad? ¿Qué tal, Lulucita? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bendiciones para toda la familia Villanueva. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, mi amada Patti, bendiciones. Rocío, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Fer. Angelita, muy buenas noches. Ara, ¿cómo estás? Bendiciones, hermanita. Muy buenas noches. Alice, ¿cómo están? Allá en Valle, bendiciones. Bendiciones a mis hermanitos allá en Valle. Muy buenas noches. Vamos a orar y vamos a dar inicio a nuestra clase. ¿Les parece bien? Bueno, cerremos nuestros ojos allá donde estamos y démosles gracias al Señor por lo que Él ha hecho y aún por lo que va a seguir haciendo y por lo que nos sigue enseñando de su palabra, ¿verdad? Oremos todos juntos. Bendito Padre, te damos gracias esta noche y en todo momento y en todo lugar, porque tú eres bueno, Señor, para siempre son tus misericordias. Y estamos aquí, Señor, para bendecirte y agradecerte la palabra viva y eficaz que nos concedes cada día, Señor, aprendiendo más y más de tu palabra para ser oidores y hacedores de ella, Señor, disfrutando tu presencia, disfrutando, Señor, todo lo que nos revela, Señor, por tu Espíritu Santo, para ir creciendo en el conocimiento de la verdad y ser arraigados y cimentados en la roca de nuestra salvación, ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor, y poder disfrutar más y más tu palabra, Señor, en tu compañía. Te damos las gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenas noches. Bueno, vamos a continuar el estudio del Evangelio según San Marcos, capítulo 8. Y vamos a dar 2 pasitos atrás, así decimos en el grupo de mujeres, ¿verdad? Hola Georgette, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos a dar 2 pasitos atrás para ver en qué nos quedamos la clase pasada. Y bueno, estábamos hablando acerca de, el Señor nos está explicando acerca de la levadura de los fariseos. Vamos al capítulo 8, versículo 14. Dice así: habían olvidado de traer pan. ¿Quiénes? Los discípulos. Y no tenían sino un pan consigo en la barca. Acababa de suceder un gran milagro, la multiplicación de los panes, ¿sí? Ellos habían visto cómo el Señor Jesús multiplicó los panes y cómo multiplicó unos cuantos pececillos y les dio de comer a más de 5,000 personas. Entonces, acababa de pasar eso y dice en el versículo 14, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y Él les mandó diciendo, mirad, estaba el Señor Jesús ahí en la barca con los discípulos y les dice, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Así lo dice la Escritura, literal. Hola linda, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. ¿Sí? Y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Para enriquecer más esta escritura, vamos a otra escritura también de la Biblia y vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 1. Lucas 12, 1. Dice así, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse,
ni oculto que no haya de saberse. Ahí estaban los fariseos, hipócritas, yo no lo digo, solo repito lo que dice el Señor Jesús en las Escrituras, porque el Señor Jesús contendía con ellos, porque ponían cargas sobre las personas que ellos mismos no obedecían, que ellos mismos no cumplían, ¿sí? Entonces los fariseos siempre andaban viendo, junto con algunos escribas, en qué fallaba el Señor Jesús para acusarle. Y bueno, el Señor Jesús es la palabra, el Señor Jesús es la verdad, y nunca encontraron con qué acusarle porque siempre habló con sabiduría lo que Dios le decía, el Padre Eterno, que hablara. Y entonces dice aquí en el versículo 3, por tanto, dice, todo lo que habéis dicho en tinieblas, ¿sí? Le dice a los fariseos, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. No hay nada oculto que no vaya a saberse. Siempre las cosas van a salir a la luz. Y Dios le dice, el Señor Jesús, que es Dios, le dice a los fariseos, todo lo que ustedes hablaron en encubierto, que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Todo lo que planearon para menguar los mensajes, todo lo que planearon esos fariseos de acusar al Señor Jesús, ¿sí? Todo eso se sabrá y saldrá a la luz, y eso se llama levadura. Es esa ingrediente que se le pone al pan para que el pan leude, para que el pan crezca. Pero la palabra de Dios no debe ser jamás adulterada. Hola Lilian, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. La palabra de Dios no puede ser adulterada. Los mensajes de la palabra de Dios se tienen que compartir completos, sin el temor, sin la preocupación de que alguien se vaya a sentir mal porque Dios dice tal cosa. Vamos, todos necesitamos de la palabra de Dios, y todos necesitamos los mensajes que Dios nos da, todos necesitamos el consejo de Dios. A veces Dios nos exhorta, Él nos edifica, Él nos consuela por medio de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Amén. Y entonces, regresando a Marcos 8:15, dice, y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, de los fariseos y de Herodes. Entonces, la levadura es una sustancia, en realidad es una bacteria, ¿sí? Es una bacteria que se produce la harina en contacto con el agua. Cuando se fermenta, se crea una bacteria buena, y es la levadura, y con ella los bolillitos ricos y las pan chapatas, si te gusta, salen unos deliciosos panecillos donde tú te puedes hacer una baguette, una tortita y todo rico, pero eso es para comer. Pero la palabra de Dios no debe ser y no debe ser jamás leudada, ¿sí? No debe tener levadura de ninguna forma. Entonces la levadura está prohibida, ¿sí? Para elaborar, por ejemplo, estaba prohibida para elaborar los panes de la propiciación en el lugar santo, ¿sí? En el tabernáculo de Dios. En lo espiritual, entonces, la levadura significa corrupción. Es un emblema de las doctrinas falsas y pecaminosas, ¿sí? La ausencia de la levadura en los mensajes de Dios simboliza la pureza de la palabra de Dios, la pureza. Satanás puede usar una escritura, ¿sí? Bíblica para fraguar, para hacer un mensaje que va en contra de la palabra de Dios. Pero para eso tenemos al Espíritu Santo, que siempre nos va a llevar a toda verdad, y no podemos hacer una doctrina de un versículo aislado. Siempre tenemos que ver el contexto completo, tenemos que ver todas las escrituras que hablan de algún tema, y entonces tendremos el mensaje completo
de Dios, ¿sí? Entonces, la ausencia de la levadura en la palabra de Dios significa la pureza, significa pureza del mensaje de Dios hacia nosotros. No debemos mezclarle algo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es pura y es santa. Amén. Vamos por favor a Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 6. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 6. Dice así: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poquito de levadura va a transformar el mensaje. Un poquito de levadura va a leudar toda la masa. Y dice en el versículo 7, Primera de Corintios 5, 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, nuestra Pascua, nuestro Salvador es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. También la levadura significa malicia, maldad, un propósito de distorsionar la palabra de Dios con fines mezquinos, ¿sí? Dice, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Un pan sin levadura es con sinceridad y de verdad. Es lo que Dios nos llama a cuidarnos de la levadura, ¿sí? De las falsas doctrinas, de las enseñanzas de hombres. Todas esas cosas son esas porciones de levadura que se incrustan en los mensajes de Dios y que cambian el mensaje. ¿Con qué finalidad? Endulzar el oído del oyente, ¿sí? Nosotros no debemos endulzar el oído del oyente, simplemente decir el mensaje como dice la palabra de Dios y confiar creyendo que es Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Amén. Gracias a Dios. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 9. Gálatas 5, 9. Dice así: un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. No debemos de pensar de un modo diferente. Todos los mensajes de Dios tienen que ser limpios y tienen que ser puros. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Aleluya, así dice el Señor. Mateo capítulo 16, vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 11. Estamos siguiendo la enseñanza del Evangelio según San Marcos, estudiando capítulo por capítulo y versículo por versículo, ¿sí? Estamos siguiendo las enseñanzas del Señor Jesús. Mateo 16, 11 dice así: ¿cómo? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan, le dice el Señor Jesús a los discípulos, que os dije que os guardaréis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron los discípulos, ¿verdad?, que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, ¿sí? Tú puedes comer tu pan con levadura y te haces una rica tortita, no tiene nada que ver con no comer un buen pan, ¿sí? Para tu merienda, tu desayuno, lo que tú quieras. Es muy diferente a leudar y cambiar el mensaje de la palabra de Dios. Es muy, muy diferente. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la levadura de Herodes? Porque así lo dice la Escritura, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que leímos ahorita les digo, en el versículo 15? Marcos 8:15 dice, y él les mandó diciendo, mirad,
guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ya vimos cuál es la levadura de los fariseos, la hipocresía, ¿sí? ¿Y cuál es la levadura de Herodes? Muy bien, la levadura de Herodes es, ¿cuál cree? La corrupción y la injusticia en la política y el gobierno, ¿sí? Por ejemplo, Herodes era un gobernador de aquel entonces en Roma, ¿sí? Y entonces él andaba con la esposa de su hermano y Juan el Bautista lo reprendía. Y entonces él se comportaba de una manera, aunque tenía temor de Juan el Bautista, accedió a cortarle la cabeza por solicitud de Herodias, ¿sí? Que se lo pidió la cabeza de Juan el Bautista en una charola, y así fue como murió Juan, ¿sí? Juan el Bautista. Entonces dice, entendieron, versículo 12, que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Bien, regresemos a Marcos 8, 16. Continuamos con el estudio. Entonces dice así, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Ellos seguían pensando en el pan. Y el Señor Jesús les explicaba que se cuidaran de la levadura de los fariseos, de los saduceos y de la levadura de Herodes. El Señor Jesús les estaba enseñando unas verdades espirituales y ellos estaban centrados en el pan que iban a comer en unos minutos, ¿no? Entonces nuevamente dice, y discutían entre sí los discípulos diciendo, es porque no trajimos pan. Versículo 17, y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. Están discutiendo porque no tienen pan y no me hacen caso de mi mensaje. Pudo haber dicho el Señor Jesús. No entendéis ni comprendéis. Aún tenéis endurecido vuestro corazón. ¿Cuántas veces Dios nos habla de muchas maneras y nos da mensajes que necesitamos saber y nuestra atención está puesta en otra cosa? Está puesta en alguien, quien llegó, quien no vino o quien pasó, y está Dios dándonos un mensaje espiritual importante y estamos distraídos con muchas cosas. Así estaban los discípulos también, ¿sí? Ellos estaban ahí también. Por eso el Señor Jesús le dijo, ¿qué discutís? Porque no tienen pan. ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Endurecer el corazón es una consecuencia de la incredulidad. Cuando estamos creyendo la palabra de Dios, estamos, como alguien lo dijo en un día, en la orilla de la silla, esperando qué más va a decir el Señor, porque estamos recibiendo y comprendiendo el mensaje, ¿sí? Versículo 18, le dice el Señor Jesús a sus discípulos amados, les dice, teniendo ojos, ¿no ven? ¿No vieron la multitud de los panes? ¿No vieron la multitud de los peces? Tienen ojos y no ven. Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿Y no recordáis? A veces, hermanos, se nos olvida las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Lucy, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches, bienvenida. A veces se nos olvida cuántas cosas Dios ha obrado en nuestro favor. Muchas veces se nos olvida de cuántas cosas Dios nos ha librado. Se nos olvida. Si pudiésemos anotar en un cuadernito sencillo todo lo que Dios hace por nosotros, cuando entramos en un momento de desánimo, de tristeza, y nos ponemos a leer esas notas y decimos, Señor, todo lo que has hecho, sé que también me librarás de lo que está pasando en este tiempo, y Dios lo va a hacer. Y cuando salgas de la prueba, cuando salgas de cualquier situación que estés viviendo, es necesario tomar nota. Un cuaderno de crónicas de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida,
porque esto te va a ayudar a entender que si viene otra prueba, Dios te va a volver a sacar de la prueba, porque Dios es bueno y es compasivo. Amén. Y entonces, sí, en el versículo 19 el Señor Jesús les dice: cuando partí los 5 panes entre 5,000, ahí están en la barca, solo están los discípulos, solo está el Señor Jesús ahí, y les dice: cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? ¿Cuántas? Ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron: 7. Decían: ¿cuántas eran, Pedro? Y a lo mejor se volteaban a ver. Empezaban: 7. Y les dice, versículo 21, y les dijo: ¿cómo? ¿Aún no entendéis? ¿Quién iba en la barca con el Señor Jesús? Con los discípulos, perdón. ¿Quién iba en la barca con ellos, con los discípulos? El Señor Jesús. ¿Quién multiplicó los panes? El Señor Jesús. ¿Quién multiplicó los pececillos? El Señor Jesús. ¿Quién les iba a alimentar a los discípulos? El Señor Jesús. ¿Quién iba en la barca? Dios iba en la barca con ellos. Y ellos habían olvidado estos 2 grandes milagros que Dios había hecho: la multiplicación de los panes, la multiplicación de la provisión. Amén. Se nos olvida cuántas cosas Dios ha hecho en nuestras vidas. Podríamos pensar, a lo mejor decimos: bueno, hay poca entrada en casa económica, pero ¿cuántas veces Dios te ha dejado sin desayunar? ¿Cuántas veces no has tenido para una sopita caliente, unos frijolitos ricos, tortillitas calientes en la mesa? ¿Cuántas veces nos ha dejado sin comer? Siempre hemos comido, porque Dios siempre va a tener cuidado de sus hijos, ¿sí? Entonces, la paciencia de Dios para todos nosotros muestra su comprensión. Dios nos ama. Amén. Toda la palabra de Dios en la Biblia tiene un gran significado que no debemos ignorar. La Biblia no es un libro de historia que nos enseña la historia de la iglesia. Sí, es verdad, nos enseña la historia de la iglesia, pero no debemos de verla desde ese punto de vista. La Biblia es un libro vivo, no porque se mueva solo. La Biblia es un libro de revelación eterna. Amén. Lo que sucedió en aquel entonces para nosotros es noticia. Son las buenas nuevas de Dios para nosotros. No debemos de tener temor. Él multiplica todas las cosas y bendice abundantemente. Amén. Así es el Señor. Y Dios, que todo lo sabe. ¿Se acuerdan de cuando el Señor Jesús les estaba enseñando acerca de la higuera que se secó? Cuando Él le dijo: nunca más salga fruto de ti, la higuera se secó. Bueno, esa es una enseñanza de algo natural que dio un ejemplo para que nunca se olvidara. Y aquí viene otro ejemplo. Vamos a Marcos 8:22. Y entonces vamos a ver qué fue lo que sucedió. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cuál fue la enseñanza que le estaba dando el Señor Jesús a los discípulos? Que viendo no visteis, y oyendo no oísteis, y no vieron lo que sucedió y ya lo olvidaron. Y entonces viene un ciego, se lo llevan, ¿sí? Le traen a un ciego y le ruegan que lo sane, ¿sí? Ahora bien, vamos a llevarlo al lado espiritual.
hay muchos ciegos espirituales en el mundo, pero también hay algunos ciegos espirituales dentro de la misma iglesia. Y otros, vamos a decirle, yo por ejemplo uso lentes para ver mejor de cerca y para ver mejor de lejos. Y bueno, muchos de nosotros, vamos a decir, algunos de nosotros necesitamos lentes para leer y para ver con claridad. Muy bien, ¿sí? Va, bien. Vamos por favor al versículo 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, el Señor Jesús escupe en los ojos del ciego, paz. Le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Dices, a ver, yo no he visto a ningún médico que sane de esa manera. A ver, vas con el oculista y pasa eso, ¿verdad que no? Eso no se hace, solo el Señor Jesús lo hizo, con una enseñanza, con la finalidad que aprendiéramos algo. No vamos a andar escupiendo en los ojos de los miopes, ¿verdad? Ni de nadie. Por supuesto que no. Él lo hizo para darnos una enseñanza. Él. Bien. Entonces el Señor Jesús le pregunta si veía algo. Bien, la ceguera está relacionada con la oscuridad. Así también es la ceguera espiritual. ¿Sí? Para ver se necesita luz. La saliva del Señor Jesús puede representar la palabra de Dios. No puede, representa la palabra de Dios dicha, declarada, ¿sí? Desde la misma boca de Dios. Muchas veces hemos dicho, la palabra de Dios es el aliento de Dios. La palabra de Dios es el maná que descendió del cielo. La palabra de Dios es Dios hablándonos. Dios nos habla. Y desde ese punto de vista debemos de recibir la palabra de Dios. Dios me está hablando. Yo he escuchado que algunos dicen, ay, esta palabra era para mi hermanita, para mi hermanito. No. Esta palabra es para ti. Esta palabra es para mí. Dios me está hablando a mí. Dios te está hablando a ti. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, esa saliva del Señor Jesús que escupió sobre los ojos de este ciego, ¿sí? Representa la palabra de Dios incrustada, ¿sí? Incrustada. ¿Que procede de dónde? De la boca de Dios. La palabra de la boca de Dios. Una palabra de Dios transmite luz. Él es la luz. El Señor Jesús es la luz. Y su palabra es luz. ¿Sí? Bien. Una palabra que transmite luz divina de la vida. ¿Sí? Dios es el Señor Jesús es la vida hacia aquel que quiere recobrar la vista. Un ciego espiritual, cuando recibe la palabra de Dios es luz, y entonces él empieza a ver la revelación que Dios le quiere dar para su bien, ¿sí? Bien, esa saliva, vamos a verlo así, acompañada de la imposición de manos del Señor, era mucho más rica que un simple toque. Y ellos se conformaban con que nada más los tocaran, pero no tenían fe para ello. Como la mujer con flujo de sangre, este es un ejemplo diferente. ¿Sí? Entonces, en versículo 24, Marcos 8:24, él mirando, se puso el ciego a ver y empezó a tratar de ver si veía algo. Dijo, veo los hombres como árboles. O sea, todavía había ahí pasó de la ceguera a la miopía, ¿sí? Muy, muy avanzada. Dice, pero los veo que andan como árboles que andan. No veía con claridad. ¿Sí? Así pasa cuando un mensaje de la palabra de Dios está entrando a nuestra vida, como que no comprendemos el contexto completo, como que no entendemos el mensaje completo. ¿Sí?
Luego, versículo 25, le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Esto, hermanos, podría indicar la vida de una persona que está ciega espiritualmente. Al recibir la luz de la revelación de la palabra de Dios, puede recibir por fe lo que necesita de parte de Dios. Jesús, cuando le pone por primera vez sus manos a este ciego y pone su saliva en sus ojos, el ciego veía como árboles que se movían. Así a veces es la revelación de la palabra. No la entendemos completamente, ¿sí? Como que la luz empieza a entrar en nuestra vida, pero no la comprendemos todavía bien. Pero estamos dispuestos, estamos ahí delante del Señor. Entonces el Señor nos pone sus manos sobre nuestros ojos y empezamos a ver la revelación del Espíritu Santo para entender el mensaje de Dios. Así estaban los discípulos. Los discípulos acababan de ver la multiplicación de los panes. 5,000 personas comieron en un lado, 4,000 personas comieron en otro lado. Todavía quedaron cestas con comida. Y les preguntó el Señor Jesús, acuérdense, ¿cuántas quedaron en este momento? ¿Y cuántas quedaron en el otro? Y todavía no entienden. Y ellos estaban preocupados porque solamente tenían un pan para comer. Y les dice el Señor Jesús, viendo, no ven, y oyendo, no oyen. ¿Sí? Amén. La palabra de Dios es luz. Y entonces el Señor Jesús nos está enseñando con este varón que estaba ciego como un ejemplo de lo que sucede en las cosas espirituales. ¿Sí? De lo que sucede en las cosas espirituales. Entonces después este ciego ya veía con claridad, amén, por la luz de la palabra de la boca del Señor Jesús. Esto que hizo el Señor Jesús solo lo hizo Él con un propósito divino. Amén. Hay hermanos que llegan a estar en la iglesia y están distraídos con muchas cosas y no están atentos al mensaje. O entienden una cosa por otra. ¿Sí? Porque no están atentos al aliento de la boca de Dios. No es el pastor, no es el hermano que está compartiendo, no. Es Dios a través de su Espíritu Santo llevándonos el mensaje. Está en las Escrituras, viene de Dios. Amén. Está en las Escrituras, viene de Dios y es el mensaje, es el aliento de Dios para cada uno de nosotros. Del versículo 26, y dice, y lo envió a su casa cuando ya vio bien, diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Y qué crees que pasó? Se pudo quedar callado. Es difícil quedarse callado cuando se recibe un gran milagro. Bien, versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Primero el Señor Jesús quiso oír lo que se decía fuera del círculo de sus discípulos, qué decían del mismo Señor Jesús. Y luego el Señor Jesús se interesó en lo que pensaban los discípulos del Señor Jesús. Bien, y ahora, ¿ustedes qué piensan? El Señor Jesús estaba interesado en que sus discípulos aprendieran. Y a veces repetía la enseñanza. Se aseguraba que los discípulos aprendieran. Los discípulos son las personas más cercanas al Señor Jesús. Qué importante ser discípulo del Señor Jesús. Los discípulos son el primer círculo, el segundo círculo del Señor Jesús, porque hay otro círculo que está más estrecho. ¿Sí? Los que siempre están con Él. Los que siempre están con Él en todo momento. Entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, le dijo,
tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Vamos a ver en otras citas bíblicas lo que significa este mensaje. Vamos al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 67. Juan 6, 67. Dice así. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de Dios son vida y vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a ver qué dice el Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 16, versículo 13. ¿Por qué leemos la Biblia de esta manera? Porque teniendo estas escrituras del mismo mensaje, tenemos la enseñanza más enriquecida, ¿sí? Más enriquecida y completa. Mateo capítulo 16, versículo 13. Aquí hay más información. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro contesta aquí. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando podemos ver la luz en la palabra de Dios, viendo el mensaje de Dios para nosotros, somos bienaventurados. Amén. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta confesión que acabas de hacer, Pedro, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y entonces aquí hace el Señor Jesús una gran declaración. Pongamos mucha atención. Y dice, y a ti, le dice el Señor Jesús a Pedro, le dice, y a ti te daré las llaves del reino. ¿Cuál reino? El reino de los cielos. Por eso algunos creen que Pedro es el portero, pero Pedro no es el portero del cielo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que tú atares en la tierra será atado en los cielos. Es una gracia, una autoridad que Dios le da a su iglesia, aquella que está fundada sobre la roca que es Cristo. Y dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Cuando hay alguna situación difícil, especial, ¿se acuerdan? Estábamos estudiando en el grupo de mujeres acerca de la armadura de Dios, y en la última parte dice, parte de la armadura es orando con toda oración y súplica en el Espíritu, y todo tipo de oración es parte de esto, ¿sí? Entonces hay situaciones que es necesario atar, por ejemplo, al adversario, al diablo, hay que atarlo, pero no vamos a salir con una cuerda espiritual porque no sabemos cómo, ¿sí? Pero una manera de atarlo es orando, creyendo y diciendo, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la autoridad que nos has dado basado en estas escrituras, yo ato toda obra de las tinieblas y toda fuerza del enemigo, cada vez que quiera venir en contra de mi familia, o en contra nuestra, o en contra mía. Amén. Y ¿sabes una cosa? Aquí dice, todo lo que atares en la tierra, tú lo atas en la tierra y en el cielo es atado.
Y todo lo que desatares en la tierra, todo lo que tú desates aquí en la tierra, en el cielo es desatado. ¿Por qué? ¿Esto se lo dio el Señor Jesús a toda la gente? No. Se lo dio a todos aquellos que son sus hijos y creen que el Señor Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A todos los hijos de Dios que creen que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó entre los muertos. A sus hijos, a los que creen, les dio la autoridad de atar en la tierra para que sea atado en los cielos. Amén. Tenemos que orar de esta manera. La oración eficaz del justo puede mucho delante de Dios. Amén. Todo lo que aprendemos es para ponerlo en práctica, para ponerlo en práctica. Y entonces el Señor Jesús, en el versículo 30, dice, pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. ¿Sí? Y bueno, recalcando un poco más aquí cuando dice Pedro, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. ¿Amén? Nuevamente aquí dice, miren, dice así, en el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro no es la roca es Cristo. Vamos a verlo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4. 10:4. Dice así, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La iglesia fundada sobre Cristo es la iglesia del Señor Jesús. Amén. La que tiene las llaves del reino, la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los hijos de Dios. Cuando dos o más están reunidos en el nombre del Señor Jesucristo, está reunida la iglesia. Amén. Cuando nos reunimos todos nosotros, el domingo, los miércoles, los discipulados, la iglesia está reunida. Amén. Y sobre nosotros está la bendición de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bien, vamos a continuar la próxima clase. Permítame. Vamos a continuar la próxima clase y en la siguiente clase vamos a continuar con el estudio de este libro del Evangelio según San Marcos, en la parte donde dice Jesús anuncia su muerte. ¿Amén? Bueno, el tiempo se nos ha terminado y es un gusto y un placer estudiar juntos la palabra de Dios, porque Dios siempre se va a revelar a través de las Escrituras a nuestras vidas. La palabra de Dios es luz y lumbrera en nuestro camino. Y Dios nos enseña para que vivamos la palabra de Dios. Amén. Dios es bueno, Dios es real y todo lo que Dios nos da es para su gloria y para su honra. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a orar ahí donde estemos todos juntos. Hola Yareli, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos a orar todos juntos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Bendito Padre, te damos gracias por la revelación de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque ya no somos ciegos espirituales, Señor. Tú nos revelas tu palabra a través de las Escrituras. Reconocemos, Señor, que tu palabra es el aliento de tu boca, Señor, hacia nosotros. Y tus palabras son vida y vida en abundancia. Y nosotros las recibimos en nuestro corazón, Señor. Llenamos nuestro corazón de tu palabra, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque podemos pasar un tiempo hermoso, Señor, en oración, aprendiendo de ti, como iglesia, como hermanos, tus discípulos amados, Señor, que compraste con tu sangre preciosa. Te damos, bendito Padre, a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy buenas noches, amados hermanitos. Rocío, cuídate mucho. Todos mis hermanos, cuídense mucho. Que Dios les bendiga grandemente. En un ratito más, 8 minutos, el pastor va a estar aquí
dándonos una enseñanza para que todos sigamos creciendo. Fer, un abrazo, hermanita, un abrazo a todos. Calú dice, Utic, ay, ese es Lucero. Carlita, bendiciones, hermanitas, bendiciones para todos. Les amamos y bendecimos. Muy, muy buenas noches.